Durante generaciones, los habitantes de Miramichi habían vivido con una tranquilidad que parecía imposible de romper. Era una región formada por pequeñas comunidades, caminos rodeados de bosques y viviendas donde muchas personas todavía dejaban las puertas sin llave. Los vecinos se conocían entre sí. Los comerciantes reconocían a cada familia. Y cuando alguien desconocido aparecía en la zona, su presencia difícilmente pasaba inadvertida. Pero todo cambió cuando una mujer fue encontrada sin vida dentro de una casa incendiada. Otra mujer consiguió escapar de las llamas, gravemente herida, y contó que un desconocido había entrado durante la noche. El atacante la había golpeado, atado y abandonado dentro de la vivienda antes de prenderle fuego. En un principio, parecía un crimen aislado. Después, aparecieron nuevas víctimas. Personas indefensas fueron atacadas dentro de sus propias casas. Algunos incendios fueron provocados para destruir las evidencias. Y con cada nuevo crimen, surgía la misma pregunta. ¿Quién era el hombre que se desplazaba por los bosques sin ser visto? La policía organizó una búsqueda masiva. Se instalaron controles en las carreteras, se revisaron viviendas abandonadas y cientos de agentes recorrieron terrenos donde cualquier sombra podía esconder al responsable. Sin embargo, el atacante siempre parecía adelantarse. Conocía la región, sabía sobrevivir en el bosque y también parecía conocer los movimientos de quienes intentaban capturarlo. Durante varios meses, los habitantes de Miramichi vivieron encerrados. Las puertas que antes permanecían abiertas comenzaron a llenarse de cerraduras. Las familias dormían con armas cerca de la cama, y cualquier ruido durante la noche podía provocar una llamada a la policía. Todavía no conocían completamente la identidad del hombre que los perseguía. Pero pronto terminarían dándole un nombre que permanecería unido para siempre a aquellos crímenes. Le llamaron el monstruo de Miramichi. La noche del domingo 28 de mayo de 1989 parecía completamente normal. Annie Flam y su cuñada Nina vivían en dos apartamentos contiguos a una pequeña tienda de comestibles en Chatham, Nuevo Brunswick. Annie había trabajado en aquel negocio durante aproximadamente 50 años. Era una mujer conocida y respetada. Para muchas personas de la comunidad, entrar en su tienda formaba parte de sus recuerdos de infancia. Cerca de las 11 de la noche, algunos vecinos vieron a Annie cerrar el establecimiento. Después, las luces permanecieron encendidas en la planta superior. Nina se encontraba leyendo dentro de su habitación. Ninguna de las dos sabía que alguien había entrado en la vivienda. Horas más tarde, una persona que caminaba por la calle observó que el piso superior del edificio estaba en llamas. Los bomberos acudieron rápidamente. Cerca de la puerta trasera encontraron a Nina. Estaba gravemente herida y presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo, pero continuaba con vida. Al principio, todos pensaron que se trataba de un incendio accidental. Sin embargo, cuando los investigadores entraron en la propiedad, descubrieron señales de una agresión. El fuego había sido provocado. Alguien pretendía destruir las evidencias de lo que había ocurrido dentro de la casa. Los expertos forenses, Dan Chiasson y Ronald Godin, llegaron durante las primeras horas de la mañana. El techo estaba parcialmente destruido y el olor a material quemado continuaba impregnando el lugar. Al subir cuidadosamente por las escaleras, encontraron el cuerpo de Annie entre los restos de su dormitorio. La cama había quedado reducida prácticamente a su estructura metálica. La mujer había sido atacada antes de que comenzara el incendio. Mientras los investigadores examinaban la escena, Nina era atendida en el hospital. A pesar de encontrarse apenas consciente, logró explicar lo sucedido. Aquella noche escuchó pasos subiendo por las escaleras. Segundos después, un desconocido entró violentamente en su habitación. El hombre la sujetó, la arrojó sobre la cama y le ató las manos. Después colocó un cuchillo cerca de su garganta y exigió saber dónde guardaban el dinero. El intruso registró el apartamento, golpeó a Nina y abusó de ella. Cuando terminó, la dejó inmovilizada sobre la cama. Después prendió fuego a diferentes partes de la habitación
y cerrar la puerta. Esperaba que las llamas eliminaran a la víctima y destruyeran cualquier evidencia. Pero Nina consiguió liberarse. Desorientada, herida y rodeada de humo, atravesó el fuego, bajó las escaleras y logró llegar hasta la puerta trasera. Ahí perdió las fuerzas. La descripción que proporcionó coincidía con todo lo encontrado dentro de la casa. Las ataduras, los lugares donde había comenzado el incendio y la manera en la que el agresor registró las habitaciones. Los investigadores también recuperaron cabellos y muestras biológicas que podían pertenecer al responsable. En 1989, las pruebas de ADN todavía eran una tecnología nueva. La policía tenía evidencia. Lo que todavía no tenía era un nombre confirmado. Pero existía un detalle inquietante. Pocas semanas antes, un peligroso prisionero había conseguido escapar de la custodia policial y permanecía oculto en algún lugar de la región. El nombre del fugitivo era Alan Legere. Tenía 40 años y era considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la zona. Quienes lo conocían aseguraban que podía mostrarse inteligente, convincente y hasta encantador. Pero detrás de esa apariencia existía un hombre violento, acostumbrado a utilizar la fuerza y sin miedo a emplear armas. Su historia criminal estaba relacionada con otro ataque ocurrido 3 años antes. En mayo del 86, John y Mary Glendening cerraron su pequeña tienda y regresaron a su vivienda. Poco después, 3 hombres derribaron la puerta. La pareja fue sometida a una agresión brutal. John murió y Mary quedó gravemente herida. La policía detuvo a 3 responsables. Entre ellos se encontraba Alan Legere, señalado como el líder del grupo. En enero del 87, fue declarado culpable de asesinato y enviado a la institución atlántica de Renault. Parecía que permanecería encerrado durante muchos años, pero el 3 de mayo del 89 fue trasladado a un hospital en Moncton para recibir atención por una infección en el oído. Legere llegó esposado, con grilletes en las piernas y acompañado por 2 custodios. En determinado momento pidió permiso para entrar al baño. Ahí adentro, utilizó una llave fabricada de manera improvisada para liberarse de las restricciones. Después salió al pasillo armado con un objeto afilado y corrió hacia el estacionamiento. Los custodios lo persiguieron, pero Alan encontró a una mujer llamada Peggy Olive cuando se disponía a subir a su automóvil. La amenazó y la obligó a conducir. Durante aproximadamente 3 horas, Peggy permaneció como rehén. Finalmente, Alan Legere abandonó el vehículo y desapareció. La policía inició una búsqueda inmediata. Sin embargo, el fugitivo conocía perfectamente la región. Sabía moverse entre los árboles, improvisar refugios y permanecer oculto durante largos periodos. 25 días después de aquella fuga, se produjo el ataque contra Annie y Nina Flam. La similitud con el crimen de los Glendening era imposible de ignorar. Las víctimas eran comerciantes conocidos. El agresor había entrado en su hogar, las había golpeado y había buscado dinero. Aún así, las autoridades todavía no podían demostrar que Legere era el responsable. El miedo comenzó a extenderse por todo Miramichi. A finales de junio, otro fugitivo que también se encontraba en la región fue capturado y descartado como sospechoso. Alan Legere continuaba desaparecido. Durante el verano no se registraron nuevos ataques. Algunas personas comenzaron a pensar que quizá había abandonado la zona. Pero aquella calma solamente era temporal. Donna y Linda Dogney vivían juntas en Newcastle. Su casa se encontraba en una zona aislada, con poca iluminación y rodeada por terrenos donde un desconocido podía acercarse sin ser visto. El viernes 13 de octubre del 89, Donna se encontraba sola en la vivienda. Después de la puesta del sol, un hombre entró en el patio trasero. Alrededor de las 11 de la noche, Linda regresó caminando después de tomar un café con un amigo. La calle estaba oscura. Linda se despidió en una esquina y continuó sola hacia la casa. El atacante ya la estaba esperando. De acuerdo con la reconstrucción,
El hombre la escuchó acercarse por la entrada y permaneció oculto hasta que estuvo suficientemente cerca. Linda probablemente no tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. Fue atacada en la oscuridad. Durante las primeras horas de la mañana siguiente, los bomberos recibieron el reporte de un incendio. Cuando lograron controlar las llamas, encontraron a las dos hermanas dentro de un dormitorio de la planta superior. Donna y Linda habían sido golpeadas antes de que comenzara el fuego. La escena presentaba semejanzas evidentes con el ataque contra las mujeres Flam. Había prendas utilizadas como ataduras. Las habitaciones habían sido registradas. El responsable también había abusado de las víctimas y había iniciado varios incendios para destruir las pruebas. Pero las llamas no consiguieron eliminarlo todo. Los especialistas recuperaron cabellos y nuevas muestras biológicas. La policía recorrió más de 200 viviendas buscando testigos. Sin embargo, nadie había visto claramente al responsable. Ahora ya no se hablaba de un solo crimen. Un mismo atacante parecía haber asesinado a Annie Flam, atacado a Nina y terminado con la vida de Donna y Linda Downey. Las autoridades estaban cada vez más convencidas de que Alan Legere se encontraba detrás de los ataques. La comunidad también lo creía, pero todavía faltaba una prueba capaz de demostrarlo. Después del crimen de las hermanas Downey, Miramichi cambió por completo. Los habitantes dejaron de salir durante la noche. Las familias cerraban las cortinas, encendían todas las luces y revisaban varias veces las puertas antes de dormir. Algunas personas instalaron cerraduras adicionales. Otras compraron armas o comenzaron a dormir reunidas en una sola habitación. La policía recibió cientos de avisos. Cualquier ruido, sombra o desconocido podía ser confundido con el fugitivo. Durante una reunión comunitaria, un hombre declaró que si Legere apareciera frente a su puerta, lo enfrentaría y aceptaría ser arrestado después. La multitud respondió con una ovación. Ese era el nivel de desesperación. La Real Policía Montada de Canadá envió más agentes desde Ottawa. Equipos armados recorrieron los bosques a ambos lados del río. Se utilizaron aviones de vigilancia y se revisaron campamentos, edificios abandonados, vías férreas y caminos secundarios. El 31 de octubre, las actividades de Halloween fueron canceladas. Los niños permanecieron dentro de sus casas. Mientras tanto, en Ottawa, finalmente comenzó a funcionar un laboratorio capaz de analizar las pruebas de ADN recuperadas en las escenas. Las evidencias de Nina Flam y Linda Downey fueron comparadas con muestras pertenecientes a diferentes sospechosos. Entre ellas se encontraba un cabello de Alan Legere, conservado desde su condena anterior. A principios de noviembre, los científicos obtuvieron una respuesta. El perfil encontrado en las víctimas coincidía con el de Legere. Para los investigadores, ya no existía dudas. El fugitivo era el responsable. Pero antes de que la policía pudiera anunciar públicamente el resultado, el asesino atacó de nuevo. El padre James Smith era una de las personas más apreciadas de Chatham Heath. Visitaba a los enfermos, escuchaba a las familias y trataba de ofrecer consuelo a una comunidad dominada por el miedo. El 16 de noviembre del 89 tenía programada una misa a las 7 de la noche. Era conocido por su puntualidad. Sin embargo, a las 7:15 todavía no había aparecido. Dos feligreses caminaron hasta la casa parroquial ubicada junto a la iglesia. Al mirar hacia la cocina, descubrieron una escena aterradora. La policía llegó pocos minutos después. Había señales de una lucha violenta por diferentes habitaciones. En la oficina encontraron al padre Smith sin vida, cerca de una caja fuerte empotrada. El sacerdote había sido golpeado brutalmente. Los investigadores consideraron que el atacante pudo intentar obligarlo a revelar la combinación de la caja. La violencia indicaba que el responsable era el mismo hombre buscado por los crímenes anteriores. Pero esta vez existía una diferencia importante. No había provocado un incendio. Quizá escapó apresuradamente. Quizá escuchó algo que lo obligó a marcharse. El resultado fue que dejó una enorme cantidad de evidencias. El atacante había caminado por la casa y dejado marcas de calzado en diferentes zonas.
Horas después, el automóvil del sacerdote fue encontrado junto a un motel. Cerca del lugar aparecieron unas botas de trabajo que coincidían con las huellas de la casa parroquial. El responsable había vuelto a escapar, pero ahora la policía tenía su ADN, sus huellas de calzado y una certeza absoluta sobre su identidad. Alan Legere era el hombre al que buscaban. La cacería se convirtió en una de las mayores operaciones policiales de la historia de Canadá. Durante los días posteriores al asesinato del padre Smith, la población permaneció prácticamente encerrada. Miramichi parecía una región bajo ocupación. Había agentes en los bosques, controles en las carreteras y vigilancia cerca de los puentes. Algunos investigadores pensaron que Legere había abandonado temporalmente la zona, pero también sospechaban que regresaría. El fugitivo parecía necesitar la atención provocada por sus crímenes. Y el 23 de noviembre, una semana después del asesinato del sacerdote, apareció en la ciudad de St. John's. Ron Gomke conducía su taxi cuando un hombre le hizo señas. El pasajero dijo que había perdido el tren y necesitaba viajar hasta Moncton. Mientras Ron se comunicaba con la central para informar sobre el trayecto, el desconocido colocó un rifle contra sus costillas. Le ordenó decir que tenía suficiente dinero y le advirtió que lo mataría si veía una patrulla. Ron comprendió que estaba transportando al hombre más buscado de Canadá. Durante el viaje pensó incluso en provocar un accidente para detenerlo. Pero las condiciones heladas de la carretera hicieron que el taxi perdiera el control y terminara dentro de una zanja. Legere amenazó con matarlo. Después detuvo otro automóvil. La conductora era Michelle Mercer, una agente de la policía montada que se encontraba fuera de servicio. Legere mantuvo a Ron como rehén y ordenó a Michelle continuar hacia Moncton. Sin embargo, el vehículo tenía poca gasolina. Se detuvieron en una estación de servicio. Cuando Legere bajó para pagar, Michelle reveló que tenía unas llaves de repuesto. Encendió el automóvil y escapó con Ron antes de que el fugitivo pudiera regresar. Legere no se rindió. Secuestró un camión y obligó al conductor a dirigirse hacia Miramichi. Parecía decidido a regresar al mismo lugar donde había sembrado el terror. Pero para entonces, Ron y Michelle ya habían alertado a las autoridades. La policía localizó el camión en una carretera secundaria. Varias patrullas lo rodearon. El conductor consiguió escapar. Legere quedó solo dentro del vehículo sin rutas de salida. Los agentes le ordenaron entregar el arma y salir. Después de 7 meses de persecución, Alan Legere fue finalmente reducido y detenido. Había perdido una cantidad considerable de peso durante el tiempo que permaneció escondido. Más tarde, la policía encontró uno de sus campamentos ocultos entre los árboles. Había conseguido sobrevivir en los bosques, observando a una comunidad que vivía aterrorizada por su presencia. Pero su reinado de terror había terminado. Capturarlo no era suficiente. Alan Legere ya cumplía una condena por el asesinato de John Glendinning, por lo que regresaría a prisión. Sin embargo, las autoridades querían demostrar que también era responsable de los 4 asesinatos cometidos durante su fuga. El caso se convirtió en una prueba decisiva para la ciencia forense canadiense. En aquel momento, el ADN todavía no tenía la aceptación que posee actualmente. La pregunta era si un jurado consideraría aquella nueva tecnología tan confiable como una huella digital. El juicio comenzó el 27 de agosto del 91. A petición de la defensa, se realizó fuera de Miramichi debido a la enorme publicidad que había recibido el caso. La fiscalía presentó primero las evidencias relacionadas con el asesinato del padre James Smith. Los expertos compararon los pies de Legere con el desgaste interno de las botas encontradas cerca del motel. La forma en que sus pies distribuían el peso coincidía con las marcas dentro del calzado. Aquellas botas, a su vez, coincidían con las huellas dejadas en la casa parroquial. Después llegó la evidencia más importante. Los científicos explicaron al jurado cómo funcionaba el análisis genético. Presentaron imágenes ampliadas del perfil de Legere y lo compararon con el ADN recuperado en las escenas de los ataques contra Nina Flam y las hermanas Downey. Los patrones coincidían. De acuerdo con los especialistas,
La posibilidad de que otro hombre caucásico seleccionado al azar tuviera el mismo perfil era aproximadamente de 1 entre 310 millones. Nina Flam también declaró durante el juicio. Tuvo que recordar la noche en que fue atacada, golpeada y abandonada dentro de una habitación en llamas. También habló sobre la muerte de Annie. Su testimonio fue uno de los momentos más difíciles del proceso. Mientras se acumulaban las pruebas, Legere mostró poco arrepentimiento. El jurado necesitó 13 horas para tomar una decisión. El 3 de noviembre del 91, regresó a la sala. Alan Legere fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. Annie Flam, Donna Downey, Linda Downey y el padre James Smith. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad condicional durante 25 años. El caso marcó un momento histórico. Fue una de las primeras ocasiones en Canadá en que una persona fue condenada por asesinato apoyándose de manera decisiva en pruebas de ADN. Aquella tecnología que en el 89 todavía parecía experimental, había conseguido relacionar al asesino con sus víctimas. La captura de Alan Legere devolvió cierta tranquilidad a Miramichi, pero la comunidad nunca volvió a sentirse completamente segura. Durante 7 meses, sus habitantes vivieron encerrados, cancelaron celebraciones y aprendieron a desconfiar de cualquier ruido durante la noche. Legere fue recluido en una prisión de máxima seguridad, considerado todavía un hombre extremadamente peligroso. Pero esta historia no debe recordar solamente al asesino. También debe de recordar a Annie y Nina Flam, a Donna y Linda Downey, y al padre James Smith. Ellos fueron las víctimas de un hombre que quiso aterrorizar a toda una región. ¿Crees que habría continuado atacando si no hubiera sido capturado? Déjame tu opinión en los comentarios y sigue Enciclopedia del Crimen Dark para conocer más casos que no deben ser olvidados.